quisiera tener, para que el amor mío siempre me quiera tener. Hola. ¿Cómo están? Efectos especiales. Este es otro Santa Gregory. episodio fuera de la casita. Fuera de Santa la Gregory, casita. fuera de la ¿Dónde estamos? Estamos en el Gran Teatro Teresa Carreño. Teresa Allá Carreño. se ve los pendones y se ve la columna que dice Sala Ríos Reina, que es la sala más grande, espectacular, llamada así por un tachirense, Pedro Antonio Ríos Reina, un violinista que nació en Colón. En Colón. Y allá está la sala José Félix Rivas. Nosotros venimos desde un tiempo para acá, para el Teresa Carreño, porque somos parte de la compañía de ópera de este gran teatro de Venezuela. Y estamos aquí en una cita bien particular. Estamos para el estreno de la ópera Alice. Yo creo que se ve en el pendón que está allá. Si no, Esa es Marilyn. ahora hacemos una Un toma de paneo, apoyo sí. para que se... Ella dice que es Marilyn, pero ustedes saben quién es Marilyn. Marilyn Viloria, la mezzosoprano venezolana, nuestra mezzosoprano que pronto se va para Alemania y es la persona que va a estrenar esta ópera llamada titulada Alice del compositor Ángel Hernández Lovera, también venezolano, pero radicado de hace un tiempo en Europa. El resto del elenco somos venezolanos, hay unos cuantos tachirenses, Sí. está Omar Chacón, que está haciendo la Asistente. asistencia de dirección musical, Cristian Pavón, que está haciendo el personaje de Absolem. Sí, la oruga. La oruga, de Alicia. porque se trata de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo estoy haciendo Dee and Dumb, ese gemelos. personaje gemelos que perturban, son los primeros que perturban a Alice con sus cosas loquísimas. Estamos aquí por esa cita y aprovechamos y hacemos nuestro episodio especial de esto. Teresa Carreño en Caracas. Bueno, y la idea es que también ustedes vivan un poco la experiencia que nosotros vivimos aquí en Caracas, lo que es el montaje de la ópera, lo que es el maquillaje. Vamos a procurar grabar todos esos momentos especiales y mostrárselos. Y por supuesto, pues el resultado final que va a ser la ópera. Sí, y tomas de este edificio mágico, maravilloso, increíble, monumental, te abruma, porque de paso está lleno de belleza. O sea, la arquitectura de este teatro está pensado de una manera, aunque uno ve concreto por todos lados, ve líneas que se nota que fueron pensadas artísticamente. También hay arte por todos lados. En las pantallas se ven obras que han pasado y cuando uno comienza a caminar por ello, de repente pasa un bailarín, la primadonna del ballet Teresa Carreño o algún músico. O pasa la maestra algún Isabel maestro, Palacios. La maestra Isabel Palacio. Pasan cosas maravillosas en este templo increíble del arte venezolano. Que vamos a hacer un repertorio a capella. Claro. Elegimos 2 temas que nos gustan mucho, uno nuestro por supuesto y otro de Silvio Rodríguez, La Gota de Rocío. Es el que va a sonar de primero, La Gota de Rocío en nuestra versión a capella. Y luego para cerrar el capítulo más adelantico, hacer Celebrar el Amor, que está en nuestro primer disco, que está en todas las plataformas en streaming, la versión a capella. Sí, me gusta mucho esa versión o ese formato a capella porque pues le da otra magia, otra sonoridad especial. Deberíamos incluirlo en nuestros shows también. Porque nuestras voces bastan y sobran. Bastan y sobra. Siempre da un efecto distinto, que la gente no se lo espera. Entonces, eso me gusta. Disfruté mucho en el capítulo número 20. Volvemos a repetir con las claves al final de La Gota de Rocío. Bueno, seguramente ya lo escucharon. Nombro primero a la gente de Incresh. Es una plataforma donde se desarrollan proyectos crowdfunding musicales para músicos, para que los músicos busquen la manera de sostener sus proyectos musicales. Nosotros estamos en precampaña, todavía estamos en precampaña. En agosto haremos el lanzamiento de la campaña para la grabación de nuestro segundo disco. Por favor, estén pendientes. El segundo disco se va a llamar Precioso Solar. Ya por ahí hay unas imágenes y hay uno de los temas grabados. Otra gente que nos ayuda son la gente de Intel InDev.
Sí, Ellos nuestra diseñaron página nuestra web. página web y también un banco de partituras donde yo muestro mi trabajo y lo pongo a la orden para que busquen ahí. También, aunque no cargo mi guitarra, no cargamos la guitarra, debo decir que uso las guitarras que construye el maravilloso artista y científico de la lutería, Marco Antonio Peña, un luthier venezolano que hace guitarras de altísimo nivel. Yo tengo 2 por ahora. Y no cargo la guitarra, pero uso cuerdas de la marca Cifuentes, una compañía ecuatoriana que tiene más de 100 años dándole cuerda a tu música. No cargo la guitarra, pero sepan que mis guitarras tienen esas cuerdas, Exacto. recomendadísimas. Esos son nuestros aliados. Y en este caso, pues también la compañía de ópera, con un permiso especial para poder conocer el gigante hermoso que es este edificio, Teresa Carreño. Seguimos. Son alas insospechadas, son alas hermosas, estas ansias de estar en el puerto al final de cada viaje que tome tu pensar. Son alas avivadas, son alas hermosas, este anhelo de ser el preludio que cantan tus vestidos, si te los vas a poner o a quitar. Muñeca, mire, Y vuelo, vuelo rapaz y defiendo tus pasos de gracia cristalina. Y vuelo, vuelo muy alto si acaso me atienden todos tus lunares. Y vuelo, vuelo, son alas hermosas, este anhelo de ser el preludio que cantan tus vestidos, si te los vas a poner o a quitar. Vuelo muy alto si acaso me atienden todos tus lunares. Y vuelo, vuelo, Hola, ¿cómo están?
Esteban, continuamos contándoles de esta experiencia, de este viaje. Super teatro, super edificio. Aquí tenemos a la maestra Teresa Carreño, la gran mezzosoprano y pianista que le da el nombre a este maravilloso teatro. Este maravilloso complejo fue iniciado, fue presentado por un tachirense, lo comentábamos, por Pedro Antonio Ríos Reina en 1970. Violinista que nació en San Juan de Colón. En San Juan de estado Colón. Táchira. Pero bueno, él se vino a Caracas y desde acá hizo un trabajo como líder cultural, aparte de músico. Sí, él sintió también que ya no había en Caracas quizás tantos lugares con más capacidad, o sea, como que la población de músicos y de oyentes a estos proyectos estaba creciendo muy rápido. Entonces es cuando presenta el proyecto de crear un teatro con tales características. Los arquitectos de este maravilloso... En los años 70. En los años 70 de este complejo viajaron por toda Latinoamérica y a Europa a ver cuáles eran las características que se necesitaba para crear este complejo. Tiene dos grandes salas que son la Ríos Reina y la José Félix Rivas, donde se va a estrenar esta ópera Alice. Vamos a seguir mostrando, seguir hablando. ¿Qué quieres decir? Les quería contar. Se inauguró para un 19 de abril. 2 gobiernos los que estuvieron involucrados, el de Rafael Caldera y Luis Herrera Campins. Esos 2 gobiernos fueron los que hicieron este teatro increíble. Es que es maravilloso la construcción, la cantidad. Gregory me preguntaba, ¿qué cantidad de concreto se pudo haber utilizado? No tengo ni idea. Es gigante. También el cuento, o la cosa es que Alice, pues una chica que va como por primera vez a un bar, como es su primera experiencia de una disco, de un bar, algo así, más o menos, y las cosas que pueden pasar en esa transición de chica a mujer, a querer crecer quizás como muy, muy pronto. Entonces estamos disfrutando mucho, queremos seguirles mostrando, y sigan acompañándonos en el Teresa. Bendito el día del encuentro, del alto vuelo de las almas, cuando tu luz toca como el alba, donde nace un milagro interno, y desde el fondo salta con celo el más ardiente rubor. Deja en mi boca un clamor, saciar tu sed ancestral con mi magia radical, y así celebrar el amor. Hoy que el amor nos canta bien fuerte, conjuro mi vida la tuya, como un himno de fiel ayuda, como la más virtuosa fuente, siempre pensando en tenerte. Mi canto es un delator, se une a tu voz sin temblor, gloria del bello sentir, lograr el hondo vivir, y así celebrar el amor. Solo de una forma se podría, dijo el trovador airoso, el pecho alzándose hermoso y olvidando la humana cobardía, ansias nuevas para cada día, trazando un mejor azul, cautivando la inquietud como el profundo escritor que llegó y alzó una flor para celebrar el amor, para celebrar el amor, para celebrar el amor. Hermosa, estas ansias de estar en el puerto al final de cada viaje que tome tu pensar, son alas avivadas. Oh, vuelo,
te los vas a poner, oh,